Lanzamiento de proyectiles. Un proyectil es disparado con un ángulo de elevación de 45 grados y alcanza el punto más alto de su trayectoria al cabo de 27 segundos. Calcular: A. La velocidad inicial. B. La altura máxima alcanzada. C. La distancia desde el cañón al blanco, sabiendo que ambos están al mismo nivel. D. ¿Cuál es la magnitud de la componente vertical de la velocidad al llegar al suelo? A continuación veremos cómo resolver este ejercicio. Me dicen que un proyectil es lanzado con un ángulo de elevación de 45 grados. Al llegar a su altura máxima lo hace en un tiempo de 27 segundos, que lo vamos a definir como un tiempo máximo. A partir de ese tiempo, de esa altura máxima, va a empezar a descender el proyectil hasta llegar al blanco. Me piden calcular la altura máxima, la velocidad inicial, el alcance horizontal y la velocidad en el eje de las Y cuando está llegando al blanco o al suelo. Entonces, para proceder a calcular, empezamos con la velocidad inicial. Sabemos que en un lanzamiento de proyectiles tenemos un movimiento en dos dimensiones, en el eje de las Y y en el eje de las X. Entonces, como habíamos dicho, en el eje de las Y se va a regir por la velocidad de movimiento variado, porque va a tener una aceleración que va a ser la gravedad. Las fórmulas de movimiento variado o de caída libre o lanzamiento vertical serían estas tres que la habíamos visto anteriormente: velocidad final al cuadrado y la altura. Entonces, para calcular esta velocidad inicial vamos a ver qué fórmula más se adecua para resolver esta velocidad inicial. Yo tengo, cuando ese proyectil llega a su punto máximo, a su altura máxima, va a tener una velocidad final en el eje de las Y, no en el eje vertical de las X, sino en el eje de las Y, va a ser de 0 metros sobre segundo. Se va a detener y a partir de este punto va a empezar a descender. Entonces, ¿qué fórmula puedo utilizar? Bueno, yo veo que la primera fórmula me puede servir. Tengo velocidad final es igual a velocidad inicial más o menos gravedad por tiempo. Como el proyectil está subiendo, va en contra de la gravedad, entonces colocamos con el signo menos. Entonces me quedaría que, marcamos aquí que velocidad final es igual a velocidad inicial menos gravedad por tiempo. Como la velocidad final en el eje de las Y cuando llega es de 0, o sea que este es 0, entonces me quedaría que 0 va a ser igual a velocidad inicial menos gravedad por tiempo. Entonces esta velocidad inicial, vamos a recordar que es en el eje de las Y, no es la velocidad inicial completa, sino en el eje de las Y, en el eje de las Y del lanzamiento de proyectiles. Entonces vamos a esperar esta v sub 0y. Si esto está negativo, este menos g por t, gravedad por tiempo, va a pasar para el otro lado como positivo. Entonces me quedaría que velocidad, me quedaría positivo, gravedad por tiempo va a ser igual a v sub 0y. O sea, esto lo pasé para allá, pasó positivo y me quedaría v sub 0y. Calculo cuánto vale la velocidad inicial en el eje de las Y. Sustituyo. Me quedaría, la gravedad es 9.8 metros sobre segundo cuadrado por el tiempo, que serían 27 segundos, el tiempo máximo que tenemos aquí. Eso me daría ¿cuánto? Vamos a sacar la cuenta. Me quedaría 264.6 metros sobre segundos. 264,6 metros sobre segundos. Vamos a copiar aquí que la velocidad inicial en el eje de las Y, ponemos v sub 0y, lo marcamos aquí, 264.6 metros sobre segundos. Ahora, me piden calcular es la velocidad inicial, la magnitud principal, la v sub 0.
O sea que esta velocidad inicial, que no la tengo, porque estoy calculando nada más velocidad en el eje de las Y, la velocidad inicial en el eje de las Y como tenemos aquí. Entonces, para calcular esta velocidad inicial, yo sé que la velocidad inicial en el eje de las Y, que es un eje que es paralelo, está aquí, se encuentra que es paralelo a este eje, que ya lo marqué aquí, velocidad inicial en el eje de las Y, este cateto es opuesto a este ángulo de 45 grados. Como es opuesto, la función trigonométrica que se utiliza sería la del seno de 45 grados. Entonces, proseguimos. Recapitulamos. Como habíamos dicho que la función trigonométrica que se va a utilizar para calcular la velocidad es el seno de 45. Entonces vamos a marcar acá el seno de 45 grados. Que va a ser igual a ¿quién? Aquí marcamos el triángulo, ¿verdad? Yo tengo la velocidad que va aquí, que tengo un ángulo de elevación de 45 grados. Aquí tengo en el eje de las X es B sub 0X y en el eje de las Y B sub 0Y. Por lo tanto, este B sub 0Y es cateto opuesto, por lo tanto es la del seno de 45. Entonces me quedaría B sub 0Y, que es cateto opuesto, entre la velocidad que es V. Entonces voy a despejar aquí en AV. Esto, la velocidad. Entonces, esto está dividiendo, va a pasar multiplicando. Entonces me quedaría, porque no puedo despejarlo de aquí abajo. Entonces me quedaría V por el seno de 45 va a ser igual a B sub 0Y. Pero lo que necesito calcular es a V. Necesito calcular es a esto. Entonces, para dejarlo solo, si está multiplicando al seno de 45, el seno de 45 está multiplicando a V, entonces va a pasar para el otro lado de la igualdad dividiendo. Entonces me quedaría que V va a ser igual a B sub 0Y entre el seno de 45, que es lo que está pasando aquí al denominador. Ponemos seno de 45. Ahora sustituimos. B sub 0Y era 264.6, 264,6 entre el seno de 45 grados. Seno de 45 grados. Eso me va a dar, sacamos la cuenta, 264 entre seno de 45 va a ser igual a 374.20. Entonces me quedaría 374,20 metros sobre segundos. Entonces la velocidad inicial de ese proyectil es de 374,20 metros sobre segundos. Ahora vamos a hacer la altura, vamos a calcular la altura máxima. Para calcular la altura máxima sabemos que la velocidad, cuando llega ese proyectil a la altura máxima, la velocidad final es de 0. Entonces podemos utilizar la segunda fórmula del movimiento variado. Velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial más o menos 2 gravedades por la altura. Entonces escribimos la fórmula, sería velocidad final en el eje de las Y, ¿verdad?, al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado en el eje de las Y. Como está subiendo, entonces va en contra, sería menos 2 gravedades por la altura, 2g por la altura. Entonces tenemos la velocidad final en el eje de las Y cuando llega a su altura máxima es de 0, ¿verdad? Este es 0. Por lo tanto me quedaría que 0 va a ser igual a B sub 0Y al cuadrado menos 2 gravedades por la altura. Ahora este está positivo, pasa para el otro lado negativo, me quedaría menos B sub 0Y al cuadrado entre, menos 2 gravedades por la altura. Pero voy a despejar aquí a la altura, que esa es la altura máxima que me están pidiendo. Si esto está multiplicando, pasa para el otro lado, dividiendo. Entonces me quedaría, escribimos aquí, ponemos una línea, me quedaría menos velocidad inicial en el eje Y al cuadrado entre
dos gravedades. O sea, tengo aquí signo negativo y signo negativo se fueron y me quedaría igual a la altura. Entonces, sustituyo. Al sustituir me quedaría velocidad inicial, que es 374.20 elevado al cuadrado, ¿no? Es metros sobre segundos. Vamos a poner metros sobre segundos. O sea, todo esto está al cuadrado, cuadrado, cuadrado. Entre dos gravedades, que sería 2 por 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Esto me quedaría igual a que, sacamos la cuenta, 7144.2 7144.2 metros. O sea que la altura máxima va a ser de 7144,2 metros. Ya calculamos la altura máxima. Ahora proseguimos vamos a marcar aquí 7000. Estos son 7144.2. Vamos a proceder a calcular metro. El alcance horizontal. Ok, para calcular el alcance horizontal o R, el alcance desde el punto donde fue lanzado el proyectil hasta el blanco, lo determinamos como. Sabemos que estas fórmulas de movimiento variado, lanzamiento vertical o caída libre, podemos marcar que esto va a ser analizado. Este movimiento es con aceleración. Como es vertical, es con la gravedad. O sea, esto trabaja en el eje de las Y. Pero en el movimiento, en el eje horizontal, ¿sí? El movimiento horizontal de un proyectil, el movimiento no va a presentar aceleración. Si no va a presentar aceleración, el movimiento se comporta uniformemente lineal. Es decir, o sea, la fórmula de velocidad de uniformemente lineal sería velocidad es igual a distancia entre tiempo. O sea, todo para el movimiento del lanzamiento de proyectiles va a trabajar en función del movimiento uniformemente lineal. O sea, en el eje de las X. ¿Sí? Entonces, me están pidiendo el alcance horizontal. Ok. Este alcance horizontal es la distancia. Entonces, para calcular esa distancia, yo tengo que, si el movimiento es lineal, no tiene aceleración, velocidad es igual a d sobre t. Yo despejo la distancia, por lo tanto me quedaría que la distancia, o r, va a ser igual a velocidad por tiempo. Entonces, este tiempo que vamos a utilizar es el tiempo que tarda desde donde fue lanzado hasta que cayó. ¿Qué quiere decir? Yo sé que tengo el valor de un tiempo máximo, que es desde donde fue lanzado hasta que subió a su altura máxima, que es de 27 segundos. Y el mismo tiempo, así fue el mismo tiempo desde que se detuvo hasta que empezó a caer y cayó al blanco. O sea, es decir, yo tengo un tiempo máximo, o sea, el tiempo máximo desde que fue lanzado hasta que llegó a su altura máxima es de 27 segundos. Y también el otro tiempo máximo es de 27 segundos. Es decir, que es 2 veces el tiempo máximo. Entonces ponemos que R, o distancia, va a ser la velocidad en el eje X, la velocidad inicial en el eje X, por el tiempo de vuelo, o 2 veces el tiempo máximo. ¿Sí? Entonces, la velocidad en el eje X no la tengo, pero sí la puedo calcular. Y el tiempo máximo sí lo tengo, que son 27 segundos. A multiplicarlo por 2 me va a dar el tiempo de vuelo que tardó ese proyectil. O sea, este es el tiempo de vuelo. Entonces, para calcular la velocidad inicial en el eje de las X, como habíamos visto en el triángulo, yo sé que el eje de las X, la velocidad en el eje de las X, es cateto adyacente, que toca el ángulo. Como toca el ángulo, va a trabajar con el coseno de 45 grados. Entonces podemos escribir que para calcular esa v sub 0x, coseno de 45, me dice que me dice que el cateto adyacente, que es v sub 0x, entre la hipotenusa, que es vv, que es la velocidad. Como ya calculé el valor
de V, que es la velocidad inicial, que es de 374.20 metros sobre segundos. Entonces yo voy a despejar aquí. Esta V, si está dividiendo, pasa multiplicando. O sea, hacemos aquí una línea. Me quedaría que V sub 0x va a ser igual a ¿quién? A coseno de 45 por V. Entonces V sub 0x va a ser igual a, sacamos la cuenta, o sea, ponemos coseno de 45 por 374.20. Sacamos la cuenta, me quedaría, sacar aquí, va a ser igual a 264.59 o 254.60 redondeando. Me quedaría que, vamos a escribir aquí, V sub 0x va a ser igual a ¿quién? A 264,60 metros sobre segundos. Entonces ya tengo el valor de la velocidad inicial en el eje de las X y tengo el tiempo máximo. Entonces calculo el alcance horizontal. Entonces el alcance horizontal me quedaría que R, esa distancia, R va a ser igual a V sub 0x, que es 200, esto es 264,60 metros sobre segundos por 2 veces el tiempo máximo. El tiempo máximo es 27 segundos. 27 segundos. Saco la cuenta. Me quedaría 264.60 por 2 por 27. Me quedaría 14.288.4. Entonces R me quedaría 14.288,4 metros. Marcamos que aquí que R 14.000, aquí, perdón, 14.288,4 metros. Y así me quedaría el cálculo del alcance horizontal de este proyectil. Ahora vamos a proceder a calcular la velocidad en el eje de las Y cuando está llegando ese proyectil al blanco. La última pregunta me dicen: ¿cuál es la magnitud en el eje vertical o la velocidad final en el eje de las Y cuando el proyectil llega al blanco o al suelo? Muy sencillo. Anteriormente habíamos calculado la velocidad inicial en el eje de las Y, que eran 264.6 metros sobre segundos, que era la multiplicación, el producto del tiempo máximo por la gravedad. ¿Correcto? Por lo tanto, me está diciendo, si él partió inicialmente ese proyectil con una velocidad en el eje de las Y de 264.6 metros sobre segundos, cuando llega al punto máximo, su velocidad final se va a detener. Por lo tanto, él va a partir de este punto 0, cuando tiene velocidad final 0, va a aumentar paulatinamente su velocidad hasta llegar al mismo valor que tenía anteriormente. Porque el tiempo que tarda desde que salió hasta que subió a su altura máxima es el mismo tiempo que tarda desde que empieza a descender hasta que cae, que es el tiempo máximo. O sea, que hay un tiempo máximo de subida y un tiempo máximo el de bajada, que desciende. Entonces los tiempos, como son iguales, la velocidad va a ser igual. Entonces la velocidad final, justo cuando está llegando al blanco ese proyectil, va a ser la misma, de 264.6 metros sobre segundos. Entonces así me quedaría resuelto este ejercicio de lanzamientos de proyectiles. ¿Te ha gustado el video? Comparte y suscríbete a All Express.